Cuando enfrentamos los retos de la vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sabes manejar el estrés? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sabes tomar decisiones? Asegura tu mente. La salud mental no es un estigma o un tabú, es una necesidad. Asegura tu mente con la psicóloga Adriana Rojas, solo en hsradio.com. Valoramos la vida. Aquí estamos en esta cita tan importante con todos ustedes y Asegura tu mente de hsradio.com. Valoramos la vida. En este ciclo de programas supremamente interesantes de salud mental. De la mano de nuestra invitada especial, la doctora Adriana Rojas, que amablemente ha aceptado esta invitación para generar estos contenidos de alto valor. Adriana, qué gusto tenerte de vuelta por acá en los estudios de HSR Radio. Un afectuoso saludo para la amable audiencia que nos está acompañando. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio y pues como siempre traemos temas pensando en ustedes, teniendo en cuenta que en el momento que estamos grabando este episodio es septiembre. Pensamos que es muy importante hablar sobre el tema del amor propio. Desde luego, estamos en septiembre, el mes del amor y la amistad. Y es algo que no hay que dejar pasar por alto. Hay que rendirle tributo al amor y a la amistad de muchas maneras. Y qué mejor que pues haciéndolo consigo mismo, porque a veces como que descuidamos esa parte de estamos dando amor, estamos buscando complacer a los demás, pero como que a veces nos olvidamos de nosotros, ¿verdad? Así es. A lo largo de mi ejercicio en el área clínica he visto la importancia de priorizar en mis pacientes fortalecer su amor propio, ya que esta es una de las causas que ha incidido en que requiera apoyo profesional. Muchas veces vemos que invertimos muchos esfuerzos, tiempo y hasta dinero en fortalecer las relaciones con los otros, pero a veces ni siquiera sabemos cómo trabajar en esa relación personal que debemos tener con nosotros mismos. Desde luego. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ahondar entonces en ese concepto. ¿Qué es el amor propio? Para todos ustedes, queridos oyentes, atentos, por favor, mucha atención, porque esto está muy interesante. Si vemos, ha existido una tendencia de muchas personas que difunden contenido y mensajes sobre amor propio, pero a veces nos muestran que es arreglarnos, acicalarnos, tener ropa bonita, pero esto va mucho más profundo, o hablar al frente del espejo con nosotros mismos, y va mucho más allá y es algo más profundo. El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que pueden ser apreciados por quienes nos rodean. Muchas veces, por la forma como otras personas hablan o la actitud que tienen hacia sí mismos, nosotros podemos identificar que la persona no se ama. El amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor ni de las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. Muchas veces consideramos que nuestro amor y nuestro valor depende de la opinión y de la aceptación de los demás, y eso es errado. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Se trata de la capacidad que tenemos para valorar lo que hacemos, lo que somos, nuestras habilidades y la estima que tenemos sobre nosotros mismos. Muy bien. Así entonces, de esa manera vamos comprendiendo lo que significa tener amor propio. Y esperamos que todos empecemos a trabajarlo, porque no hay como, pues, en cierto modo, alimentar esa parte de nuestro ser, diría yo, doctora Adriana, porque esto nos va a permitir crecer en muchos aspectos también. Pero sigamos entonces. ¿Cómo identifico que no tengo amor propio? Teniendo en cuenta lo que dices, antes de empezar a proponernos amar a otra persona, es decir, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos, es muy importante que trabajemos en amarnos a nosotros mismos,
Muchas veces los problemas que tenemos de desempeño en nuestro trabajo, los conflictos que tenemos con nuestra pareja, están muy relacionados con esa falta y ausencia de una buena relación con nosotros mismos. Es importante que hagamos una autoevaluación y por eso los invito a que saquen este espacio para que tomen lápiz y papel y revisen estos aspectos. No querernos hace que con el tiempo empecemos a reforzar unos hábitos que van a ser difíciles de deshacer. La infancia y la crianza tiene un impacto muy importante, entonces generemos conciencia cómo recibíamos etiquetas, es decir, palabras con respecto a nosotros mismos, ¿sí? O en nuestro colegio o en la universidad o en los diferentes espacios que estamos, muchas veces nuestros padres, cuidadores y hasta docentes o compañeros van haciendo valoraciones sobre nuestro aspecto, sobre cualidades o características que tenemos, algunas favorables y otras desfavorables, lo que hace que empecemos a tener algunas actitudes hacia nosotros que no son sanas. Entonces hablamos de algo que es la invalidación hacia nosotros mismos, es decir, que nosotros mismos nos criticamos, desconocemos las virtudes, las pasiones, los recuerdos y evitamos pensar en ese futuro que podemos tener. Un ejemplo de la invalidación es cuando alguien nos hace una observación favorable sobre nosotros mismos y nosotros la desvirtuamos, ¿sí? O nos están reconociendo un don o un talento y nosotros asumimos que eso no es importante. Otro aspecto es creer lo que otros dicen de ti. Entonces, como les decía, dependiendo del refuerzo que yo recibo de mi jefe, de mi pareja, de mis hijos, de mis amigos, considero que de eso depende nuestro valor. Y eso es un poco sano porque si las personas que yo tengo a mi alrededor no me están dando ese refuerzo, pues yo me estoy sintiendo mal. O busco desarrollar muchas estrategias, gasto tiempo, esfuerzo y hasta dinero buscando la aceptación de los otros para recibir ese refuerzo que necesito. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es con las mujeres atractivas físicamente, ¿sí? Entonces se esfuerzan y se esmeran mucho en su aspecto físico porque han aprendido que de ese aspecto físico depende recibir el refuerzo, entonces los piropos, las palabras bonitas, y si no obtienen ese refuerzo, ¿sí? Pues sienten que pierden su valor. También es importante el resignarnos a los malos hábitos, las inseguridades, lo que va a hacer que ganen terreno. Muchas veces nosotros abrazamos esas etiquetas que hablamos que se vienen de la infancia, entonces una paciente me decía, es que mi mamá me dice que soy obsesiva, es que mi mamá dice que soy intensa, o me dicen que soy gorda, o me dicen que soy estúpida, que soy inútil. Por eso es que insistimos mucho en el cuidado que deben tener los adultos sobre la forma como se refieren de los niños y las niñas, porque esto va a dejar una huella que va a trascender en nuestra adultez y que va a impactar precisamente la relación que tenemos con nosotros mismos. Si en este momento usted está identificando que cumple con algunas de estas situaciones, la buena noticia es que si usted tiene la disposición de modificarlas, lo puede hacer. Por otra parte, y eso es algo que he identificado en muchos de mis pacientes, y es la autoexigencia, y lo vemos ahora en los adolescentes, ¿sí? Que parece que nunca somos suficientes, entonces escuchamos en nuestra casa que nos dicen que tenemos que ser el mejor, o nos regañan si sacamos 9.5, no, es que eso no es suficiente. Entonces, como nos criaron siempre buscando la excelencia y siempre donde nos reconocían era por lo que hacíamos positivo y no nos reconocían el esfuerzo para lograr lo que habíamos hecho, entonces empezamos en la fase adulta a ser muy autoexigentes y nunca es suficiente, y eso genera también un malestar porque no apreciamos nosotros mismos, nuestros logros, nuestros esfuerzos, y si no se llega a obtener el resultado
que nos propusimos, eso nos genera mucha frustración y eso hace parte de una relación negativa. Cuando no tenemos amor propio, generalmente nos sentimos inseguros, solos, con miedo, con vergüenza y con culpabilidad constante. Nos sentimos vulnerables y puede ser que permitamos que otras personas nos falten al respeto y no nos valoren. En las relaciones de pareja ocurre que hay una persona, un integrante, que da mucho y da y se esmera y que considera que por dar mucho va a recibir igual. Y esto no es una operación matemática. Muchas veces cuando una persona percibe que la otra persona da, que es incondicional, que no establece límites, que a pesar que abusan de ella o le faltan al respeto, esa persona sigue ahí, pues lo que va a hacer es aprovecharse de esa condición de vulnerabilidad. Y a veces eso ocurre también en el trabajo. Uno ve que hay jefes que o compañeros que tratan muy mal a los compañeros de trabajo, a los colaboradores, y esa persona no establece límites. Cuando hablamos de establecer límites es precisamente que yo me atreva a defender mis derechos, a no permitir que otra persona pase por encima mío. Y una persona que no tiene una buena relación consigo mismo, es muy factible que permita que los otros transgredan sus derechos. Es fundamental tener en cuenta todo esto que nos enseña hoy la doctora Adriana Rojas. Para quererse uno mismo, fortalecer el amor propio y sentirse merecedor, hay que trabajar en 4 pilares básicos: autoconcepto, lo que pienso de mí; autoimagen, qué tanto me gustó; autorreforzamiento, qué tanto me doy gusto; y autoeficacia, si confío o no en mí. ¿Qué significa esto, doctora Adriana? Pedro, pues ahí es importante invitar a las personas a su autoconocimiento y que revisen esos aspectos. En consulta muchas veces les digo a mis pacientes, empieza a trabajar en acciones dirigidas a mejorar tu relación contigo. Y les pregunto, ¿cómo crees que podrías empezar a hacerlo? Y muchos de ellos dicen que no saben, que no se les ocurre. Hay un psicólogo muy reconocido que es Walter Rizzo, que él tiene muchísimas publicaciones, libros, contenido relacionado con el amor propio. Hace mucho tiempo yo me preguntaba eso, ¿por qué este profesional psicoterapeuta hace tanto contenido? Cuando inicio a precisamente hacer atención clínica, me doy cuenta que esa es una de las principales falencias que tenemos, que nos genera frustración, que no tenemos éxito en la parte amorosa, laboral, familiar, y precisamente es por eso, porque el amor empieza por casa. Si bien es cierto, si usted es una persona que se identifica y dice realmente yo no trabajo, no tengo idea cómo trabajar en mi amor propio, o efectivamente me doy cuenta que me hace falta trabajarlo, no le atribuya y no se victimice. Es que como en mi familia me trataron mal, ya estoy condenada a tener una mala relación o no voy a poder hacer nada. Lo primero que tenemos que dejar es ese traje de la victimización y asumir que contamos con herramientas, que hay profesionales, que hay libros que nos pueden orientar al respecto y empoderarnos a que sea una meta. Precisamente hace un tiempo una paciente me decía, yo ahora quiero ser una mujer empoderada, y hablaba precisamente de que iba a empezar a tomar acción en mejorar la relación que tenía con ella misma, porque llevaba 10 años teniendo una mala relación, intentando dar lo mejor a esa relación, pero se había olvidado de trabajar en ella. Por eso es muy importante que me diga te quiero y me quiero, es decir, voy a darle a la otra persona afecto, pero también tengo que tener en cuenta, y esto no se refiere a ser ególatra, se refiere a que es un principio que para poder dar, pues tengo que estar fuerte emocionalmente, creer en mí y poder tener en cuenta mi potencial. Muchas veces a las personas les preguntamos, ¿qué te gusta? Descríbete, cuáles son tus dones, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus cualidades. Y hay personas
que no reconocen eso en ellos. Muchas veces cuando les dejamos ese ejercicio o lo hacemos en consulta, hay personas que dicen, me cuesta mucho trabajo encontrar mis cualidades, mis talentos, mis virtudes, pero cuando les decimos, escribe cuáles son tus miedos, cuáles son tus defectos, ahí sí, sacan un listado grande, porque se han enganchado más con lo negativo que presuntamente tienen, que en centrar su mirada en encontrar lo positivo y enriquecedor que tiene ese ser. Adriana, me llama mucho la atención eso que acabas de mencionar. El amor empieza por casa. El primer amor para uno debe ser su propio yo. No narcisismo, sino amor propio del bueno, sin egolatría. Y en eso sí que como que solemos caer recurrentemente, ¿no? Sí, precisamente Walter Rizzo habla que en nuestra cultura latinoamericana, cuando una persona se muestra segura, con una autoestima alta, donde esa misma persona dice, mira, yo reconozco que tengo estas cualidades, las otras personas lo consideramos que es un narcisista o un ególatra, ¿sí? Pero precisamente es porque hemos desestimado la importancia de que nosotros trabajemos en querernos a nosotros mismos. Y hay algo que, y aquí haciendo un paréntesis, ¿no? Hay algo que pasa mucho en nuestra sociedad, en nuestra cultura latina, y es que solemos, de cierto modo, desvirtuar mucho las virtudes, los talentos, los carismas, el carisma de muchas personas. Entonces viene la crítica. Eso a veces es difícil de manejar. Sí, señor. Por eso a veces dicen que las personas oran no porque me vaya bien en la cosecha, sino porque al otro se le dañe la cosecha. Imagínese. Y habla que desafortunadamente los extranjeros en otras culturas perciben que los latinoamericanos no nos apoyamos, no somos cooperativos, sino somos envidiosos. Y realmente una característica de una persona que tiene una autoestima positiva, favorable, se caracteriza por reconocer las cualidades, los talentos, los dones y los atributos de sí mismo y también tener la capacidad para encontrarlos en el otro. Bueno, y ya vamos a hablar más adelante de cómo empezar a manejar ese tipo de cosas, porque aquí vamos a hablar de cómo fortalecer el amor propio en niños, niñas y adolescentes. Y eso es algo que no puede dejarse pasar por alto porque hay que trabajar mucho en las nuevas generaciones. Claro que sí. Además que también el tema de no contar con una buena relación con nosotros mismos en la infancia y en la adolescencia va a hacer que sea un factor de riesgo para que podamos caer en consumo de sustancias psicoactivas, podamos ser víctimas de bullying, entre otros problemas relacionados con el tema de salud emocional. Entonces, como lo hemos compartido en episodios anteriores, es muy importante que aprendamos a reconocer que la educación desde el amor es muy valiosa, que si queremos niños, hijos, que crezcan con una sana autoestima y un elevado amor propio, debe comenzar por ser educado en el amor. A veces las familias dicen que si aman demasiado a una persona la van a echar a perder y eso no hay un estudio que hable de eso, todo lo contrario. La expresión afectiva, el abrazo, el afecto, el cariño son factores protectores. Mientras que el regaño, la crítica permanente, las comparaciones y el desamor son los peores venenos para el amor propio. Los padres maestros comienzan desde el vientre a manifestar sus emociones positivas hacia el bebé por llegar y desear su nacimiento y luego brindarle la protección, amor y tiempo de calidad. Es decir, que la construcción del amor propio viene desde el mismo proceso de gestación, de que la mamita se cuide y que también reciba un entorno cálido para que puedan tener el mejor desarrollo ese bebé. Los padres deben pregonar con el ejemplo, que eso lo hemos hablado en muchísimos episodios, y es que recordemos que somos modelos. Entonces, papá y mamá, si ustedes revisan que tienen una autoestima baja, ¿sí?, que permiten lo que hablamos de maltratos, de violencia, tenemos que trabajar en sanar esos espacios para que promovamos ambientes donde exista el buen trato, el respeto y una sana convivencia, que eso va a ayudar a que los niños establezcan una relación positiva.
Y es que hoy sí que se necesita de eso. Fortalecer el amor propio en los niños, niñas y adolescentes es una tarea que debemos trabajar todos los días porque vemos constantemente, doctora Adriana, en medios de comunicación, en redes sociales, cómo los niños están muy desubicados, los jóvenes están muy desubicados. Preguntémonos esto, ¿será que estamos faltando en esto? Sí, muchas veces los niños y los jóvenes no sienten que sus espacios familiares son seguros. Bueno, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta acá en este punto? Porque es importantísimo ahondarlo. Es necesario enseñarle a superar los obstáculos. Perder y fracasar no tienen que convertirse en algo negativo, ¿sí? A veces, como lo hemos hablado en otras oportunidades, nos califican solo por los logros que obtenemos. Y cuando un niño falla, lo hacen sentir avergonzado. Y es importante que les demos el mensaje y también revisemos nosotros qué significa el fracaso y el error. Recordemos, y se los digo a mis pacientes, recuerden que existe el borrador, existe la tecla delete, existe el corrector y es precisamente porque un ser humano en algún momento va a fallar. Y lo importante es que cojamos y revisemos cuál es el aprendizaje, qué me quedó de intentarlo de esa forma y buscar otras opciones. Porque como hemos hablado, cuando se tiene una percepción muy negativa frente a cometer errores o fracasar, las personas se vuelven muy psicorrígidas, muy autoexigentes y como lo veíamos anteriormente, eso se convierte en un factor que no es sano para nuestra salud mental. Ahí está, pues entonces, ¿qué es cuando nos referimos a su valor es intrínseco? ¿De qué estamos hablando? Muchas veces nos han hablado que nuestro valor depende de nuestra apariencia física o de lo que tenemos, pero tenemos que empezar a generar conciencia que somos valiosos primero porque somos un ser único en este universo, que somos un ser humano digno por nuestra existencia y que somos merecedores de amor, de afecto y de respeto, independientemente de nuestros logros, de nuestras cualidades, de nuestros talentos, de nuestra apariencia. Y por eso es importante que empecemos a hablar con los niños acerca de reconocer sus capacidades, sus habilidades y también de todo lo que hacen por cumplir sus metas, más que el resultado, como todo, apreciar el camino. Y oído a esto, hay que evitar la crítica y la comparación. Así es. Muchos padres se quejan que sus hijos pelean mucho. Entonces dicen, yo no entiendo qué pasa en la casa, pero mis niños pelean, son muy conflictivos, no juegan bien, sí, se agreden. Y muchas veces nosotros estamos comparando. Hay un dicho que dice que no todos los dedos de la mano son igual. Y a veces dicen, pero yo no entiendo por qué a mi hijo no le va bien si a la niña sí le va bien. Sí, ella es juiciosa, hace las tareas, hace caso, porque esas son las características que le atribuyen al niño que es sano y es normal. Y si el otro chico de pronto no ha mostrado el mismo interés por las actividades académicas, no obtiene el mismo desempeño, pues ya consideramos que es un problema, ¿sí? Entonces empezar a decir, mira tu hermanita que sí tiene excelentes calificaciones, que recibe muchos halagos y tú no lo haces, es como hacer sentir al niño que no es suficiente. Y eso va a dejar una huella más adelante. Por otro lado, también tenemos que reconocer que cada persona tiene sus propias habilidades. Se habla, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, pero a veces esperan que un niño sea excelente en todas las áreas y nosotros siempre hemos hecho la recomendación que lo que se haga es reforzar todo el potencial, el talento y los intereses que tienen, ¿sí? Porque todos tenemos gustos e intereses diferentes. Criticar, comparar y juzgar lo único que hace es generar una barrera en los procesos de comunicación entre los niños y los adultos.
Bueno, y eso sí me parece fatal, porque es que uno observa que esta conducta por parte de los adultos y de los mayores es también muy recurrente. Se observa cómo se realizan esas comparaciones que son, pues, me parece tan, ¿cómo decirlo? Que no van Negativas, negativas, insanas. insanas, correcto. Y esto pues le puede hacer mucho daño definitivamente a un niño. Y hay que reforzarle, ¿no? A nuestro hijo que es único, que es supremamente especial. Es así, tu hijo es único. Enséñale a reconocer y amar sus particularidades y expresar su personalidad sin censuras ni presiones. Tu hijo merece sentirse amado, único y especial. Generalmente los niños son valorados y a veces cuando se atrasa, para esta edad se espera que el niño hable. Y si no habla, el papá y la mamá se frustran. La docente le dice, mira, es que ya todos los niños leen menos su hijo. Entonces empiezan a mostrar como una angustia, una ansiedad y a creer que es como defectuoso, que qué pasa, que no lo logra. Cada uno de nosotros tiene etapas de desarrollo diferentes, ¿sí? O sea, sí se crean como unas escalas, como a nivel comparativo para ver cómo estamos, pero muchas veces en unas áreas estamos altos y en otras bajas. Entonces sí, identificamos que hay que fortalecer lenguaje, motricidad, relaciones interpersonales, sociabilidad. Listo, identifiquémosle, pero busquemos que ese proceso para fortalecer eso que hay que trabajar no se convierta en una tortura y también como quitarle la etiqueta, ¿sí? Porque empiezan en las instituciones educativas o los mismos padres a colocarle etiquetas a los niños porque no tienen las conductas o los comportamientos que supuestamente son esperados para la edad que tienen. Y cada uno pues tiene su propio proceso. Bueno, fíjese usted cómo vamos avanzando en este tema tan importante el día de hoy en el marco del mes del amor y amistad, en el mes de septiembre, cuando hablamos de amor y amistad y qué significa, qué hay detrás de estas dos palabras que son tan pronunciadas, pero que a veces no entendemos cuál es la connotación que tiene real. Entonces, estamos aprendiendo hoy mucho de la mano de la doctora Adriana Rojas en Asegura tu Mente a través de hsradio.com y este tema que se titula ¿Cómo amarme? Y aquí viene justamente esa parte, ¿cómo fortalecer el amor propio? Siempre les digo a mis pacientes que esto del amor es como igual cuando vamos al gimnasio, ¿sí? A veces hay unos que ya están tonificaditos, formaditos, pero si dejan de hacerlo, se ponen flácidos. Es una habilidad que podemos ir trabajando y fortalecerla y que si no nos tomamos el tiempo como en cualquier relación, va a decaer. Entonces puede ser que hoy tú digas, no, me acabo de dar cuenta que yo no me amo. Como puedes decir, ay, no, yo me caracterizo por tener una autoestima elevada. Pero es importante que cada día de manera recurrente estemos preguntándonos qué estoy haciendo hoy para tener una mejor relación conmigo. Sí, esto es de manera diaria. Siempre les he dicho, y eso lo hablamos en conductas de autocuidado, que una forma de demostrarnos amor es precisamente sacando por lo menos de 15 a 30 minutos diariamente para hacer cosas en las que me sienta bien, que vayan dirigidas a promover mi bienestar. Entonces, por ejemplo, si esta noche hoy se acuesta y se pregunta qué hice hoy, puede colocar, hoy escuché un podcast donde hablaban de cómo fortalecer el amor propio y tomé la decisión que voy a empezar a desarrollar estas actividades. Y cada día hágase la misma pregunta. Entonces hay algo importante y es aprender a perdonarme a mí mismo. Nosotros manejamos un autodiálogo donde nos damos mucho palo, somos muy críticos con nosotros. Es necesario reconocer que cada día podemos invertir tiempo en definir cuáles son esos aspectos que nos gustaría fortalecer, mejorar. Una de las primeras cosas que debemos hacer es perdonarnos. Si en algún momento sentimos culpa porque consideramos que no actuamos de la manera que
creemos que fue valiosa, importante o necesaria, o que permitimos que otras personas nos hicieran daño. Por ejemplo, una persona que ha durado en una relación violenta por mucho tiempo y después se cuestiona de que por qué permaneció tanto tiempo en esa relación, que perdió su tiempo. Pues nosotros los psicólogos siempre hablamos que uno hace lo que tiene con las herramientas que tiene en ese momento. Entonces hay que decir, mira, hace 5 años, pues yo tenía esta edad, de pronto no tenía la madurez suficiente, no reconocía que esto era un problema y por eso actué de esa manera. Ahora, 5 años después, ya estoy más empoderada, he desarrollado, he aprendido más, me he capacitado, he sido autodidacta, me he interesado por ese tema y he empezado a tomar el control de la situación. El perdón no es solo dejar atrás los actos o las palabras hacia alguien, es también empezar a asimilar que muchas veces nosotros no podemos condicionar el actuar y los sentimientos de otras personas. De lo único que podemos tener control es de nosotros mismos. No podemos controlar los resultados que tengan situaciones o la forma como actúan otras personas. Entonces es necesario el autoperdón, reconciliarnos con nosotros mismos. Muchas veces yo les digo a mis pacientes, bueno, piensa si fuera una relación de pareja, ¿cómo actuarías con esa pareja? De esa misma manera tendrías que hacerlo contigo. Entonces, si esa persona falló, tú le pedirías disculpas. Entonces, también trabaja lo mismo contigo. A veces somos muy duros, muy psicorrígidos, tan exigentes con nosotros y no vemos y reconocemos todo lo que hacemos bonito por nosotros y por otras personas. Y aquí viene algo que ha sido muy reiterado desde diferentes ámbitos, desde la parte de la salud, desde la parte de el cuidado, bueno, del cuerpo, en fin, lo que sea. Y es el tema de la salud física, que va muy relacionado con la salud mental. Así es. Está claro que cuidar de nuestra salud es imprescindible en este proceso. Muchas veces las personas, mamás, papás o cuidadores, están buscando el bienestar de los demás. Y por eso se caracteriza muchas veces una persona que no tiene una buena relación consigo misma, con que concentra toda su energía en los demás y se deja de lado. Y siempre es importante que reconozcamos que para darle lo de mejor a los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos. La actividad física, por ejemplo, hacer ejercicio, se relaciona con la liberación de hormonas que nos ayudan a sentirnos bien. Liberamos dopamina, endorfina, serotonina y también las llamadas hormonas de la felicidad o del placer. Y esto va a hacer que redunde en una buena autoestima. No es lo que nos va a ayudar a rendir, a cumplir nuestros objetivos, a mantenernos en forma, a recibir cumplidos. Eso se nota cuando uno se cuida. Entonces es necesario que trabajemos en comer sano y practicar hábitos dirigidos a cuidar de nuestra salud. Eso es. Entonces hay que trabajar en ello, hay que destinar unos minutos, una media hora quizás, así sea de pronto salir a dar una caminata de media hora. Así es, que empecemos por caminar es suficiente y conectarnos con lo que vemos, a buscar espacios y actividades que nos gusten, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un deporte. Podemos cantar, bailar, hacer algo que implique movimiento, gratificación, que eso nos va a llenar de mucha energía. Muy bien, si le gusta escuchar música y ponerse a bailar en la casa, excelente. Hágalo. ¿Sí? Sí, señor. A veces dejamos de lado esas cosas que en cierta ocasión, en cierta época nos encantaba hacer, pero que después entramos en las rutinas, entramos en la vida familiar y como que dejamos de lado esas cosas que de verdad nos pueden desinhibir y hacer muy felices. Bien, y la otra parte que es el tema central de todo eso que hemos venido trabajando en este ciclo de salud mental, y es cuidar eso, cuidar la salud mental. Así es. Entonces, nosotros les hemos compartido muchísima información y orientaciones y acciones dirigidas
a trabajar en la parte mental y emocional. Hay muchísimas formas de hacerlo. Una, dejemos de enfocarnos solo en nuestro trabajo. A veces creemos que como adultos eso es lo que nos define, ¿cierto? El dinero que tenemos, el cargo que tenemos, el estatus, pero es necesario que saquemos tiempo para hacer, como tú lo decías, las cosas que amamos y nos divierten. Entonces, en este momento, haz una lista de todas las cosas que te llenan todas las actividades que te llenan de felicidad, de alegría, en las que sientes que te recargas, y empieza a incluir dentro de tu agenda y a comprometerte con desarrollarlas. Comparte diariamente con familiares y amigos. Nuevamente, muchas veces por cumplir con nuestros compromisos de trabajo, o también que nos concentramos mucho en nuestra relación de pareja o de los amigos, dejamos de lado otras relaciones. Entonces es necesario tener un equilibrio. Comparte con las personas que también te generan felicidad, con las que te sientes bien, que te hacen reír o que te escuchan, con las que sientes que puedes compartir tanto los momentos bonitos y agradables, tus éxitos y tus logros, como también las cosas que no son tan bonitas. Poder decir, oye, me siento triste, no me siento bien, hoy no me salieron las cosas como esperaba. Acordémonos que eso es lo que denominamos la red de apoyo. No consumas solo noticias devastadoras. Ahora, con el tema de las redes sociales, tenemos a nuestra disposición muchísimo contenido. Hay personas que les dicen, me encanta estar informado, estar actualizado, pero a veces el exceso de consumo de noticias hace que nos estresemos. Por eso hay que hacer un filtro y también tomar un tiempo, ¿sí? De decir, bueno, de todo mi día voy a dedicar 15 o 30 minutos a esto y ya. Y hay algo, y es también el tema de las noticias falsas, ¿no? Que ahora cualquiera que tenga cuenta escribe cosas, y muchas veces del contenido que llega a nuestras redes o a nuestro WhatsApp es falso. Y ya entramos en pánico y no lo creemos. Tú que eres comunicador, ¿qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo, y en eso hay que tener cuidado, porque a veces solemos darle crédito a una serie de informaciones y contenidos que no son del todo tan verdaderos, que son de dudosa procedencia, que no son una fuente sana, una fuente fidedigna, y eso lo que hace es confundirnos y generar pánico, generar ansiedad, generar estrés, preocupación. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Sí, ciertamente estamos en unas realidades un poco complejas actualmente, que la guerra, que la enfermedad, que la pandemia, que la crisis económica, pero a propósito de esto, que el conflicto en Colombia, pero a propósito de esto, ¿cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos contenerlo? ¿No? Porque esto suele afectar muchísimo a la población. Claro, pues lo que decimos es regular. Y tenemos que ser conscientes que muchas veces los comunicadores, los medios de comunicación, utilizan ciertos tonos, cierta música para incidir en nuestro estado emocional. En mi caso, yo no las escucho, sino que las leo, porque al menos auditivamente no me van a generar ese estímulo, ¿sí? Y también no solo hacer el filtro de no solamente escuchar lo negativo, sino también buscar contenido relacionado con las cosas bonitas y favorables. Lecturas sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las cosas positivas que han hecho otras personas, quién se destacó, por qué logró. A mí me gusta muchísimo consumir contenido de las historias de personas exitosas, sí, porque hay mucho contenido también inspiracional, ¿sí? Que nos cuentan su historia, que cómo superaron esa adversidad y nos motivan a la resiliencia, ¿sí? Entonces tenemos que lograr hacer un equilibrio. Revise qué cuentas está siguiendo, qué contenido es el que consume, y hacer un filtro y llegar a un equilibrio. Otra cosa que está ocurriendo mucho, y es que con los niños, los jóvenes, los adolescentes y también con los adultos, a veces nos muestran en el contenido que todas las personas están felices, que todas las personas tienen un cuerpo
delgado, tonificado, con ciertas formas, y eso también está incidiendo en nuestra autoestima. Entonces tenemos que revisar y ver, mira, esta cuenta, ¿cómo me hace sentir cuando yo veo ese contenido? ¿Me eleva la autoestima? ¿Me hace sentir mal? Y empezar a hacer un filtro, porque está en tus manos poder seleccionar qué es lo que quieres ver. Si yo me la paso viendo contenido que lo que hace es que mi autoestima se vea afectada, pues la recomendación es que limite su consumo. Veía yo en cierta ocasión justamente cómo la doctora Adriana compartía un contenido muy interesante en sus redes sociales de una figura pública, por decirlo así, que tuvo muchos fracasos en su vida y que nunca desistió, que siempre perseveró a pesar también de esas voces a veces negativas que llegaban de todos los flancos, pero nunca dejó de creer en sí mismo y de lo que podría hacer, que terminó siendo un éxito total y ahora es lo que definitivamente le está llevando al éxito, siempre guardando pues una compostura, manejando como cierta humildad a la hora de manejar todas estas circunstancias. Sí, por eso es que me gusta mucho conocer la historia de vida de las personas que tienen éxito, porque nosotros solamente, como dicen, vemos la punta del iceberg, pero muchas de estas personas que son reconocidas, sea por su capacidad económica, por los logros que han tenido como cantantes, como deportistas, en el ámbito político, detrás de eso hay un ser humano. Y conectémonos aprendiendo de la historia de vida de esas personas. Muchas de las personas que son exitosas han cometido errores, han tenido fracasos, pero como tú lo reseñas, ellos han creído en sí mismos, han sacado de esa adversidad un aprendizaje, ¿sí? Y ahí es lo que nos diferencia de lograr o no lograr las cosas. Cuando quedamos en la postura de víctima o en la postura de qué trae esta situación, que se convierta en una oportunidad de aprendizaje y de seguir adelante a pesar que nos digan que no, o no estén de acuerdo con nosotros, o no nos aprueben. De acuerdo. Entonces aquí es donde hay que tomar una decisión. Evitar los ambientes tóxicos. Y esto sí a veces es difícil, ¿no? Sí, como lo decíamos, no podemos tener el control de las personas, pero sí podemos empezar a identificar si es mi familia, es mi pareja, es mi trabajo, y empezar a tomar decisiones, ¿sí? Promover cambios, pero el cambio empieza por mí. Precisamente el trabajar en mi amor propio, en mi autoestima, en mejorar mis hábitos, puede generar un impacto también en nuestros entornos, y el establecer límites, ¿sí? Y llevar a la mesa de mi pareja o de mi entorno laboral o de mis relaciones familiares, decir, esto no está siendo sano, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Por eso se habla del clima laboral, de las acciones de promoción de buen trato en las familias, porque no es sano, y eso siempre lo hablo en terapia. Oye, tú puedes venir acá y recibir 1 hora, te desahogas, pero tienes que ir a poner en práctica las herramientas, porque si tú llegas a un ambiente hostil, donde te están maltratando, donde no te respetan, va a ser muy difícilmente que tú puedas evolucionar y sentirte bien. Muy bien. Y el descanso. El descanso debe ser una prioridad en nuestra vida. En esta época donde nos motivan a ser productivos desde la infancia, porque ya nos están diciendo que tenemos que ser los mejores, que tenemos que tener las mejores calificaciones. Ahora los niños viven con una agenda ocupada, porque aparte de su parte escolar, tienen actividades extraescolares, deportes, arte, música, bueno, muchísimas cosas. Tenemos que aprender a apreciar el descanso. ¿Sí? Nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan actividades donde no hagamos nada, donde nos desconectemos del ruido. Tú hace poco estabas hablando de una frase de un filósofo que hablaba acerca de la importancia de tener un tiempo en paz.
Eso es necesario y eso nos está costando trabajo a todos porque vivimos con el celular y con todos los dispositivos hiperconectados y entonces si sentimos que no hacemos nada nos sentimos mal. ¿Cuántas personas el fin de semana les cuesta trabajo descansar, dormir porque presentan culpa? Y recordemos que el descanso existe para que tú te recargues, así como necesitamos recargar el celular, ponerle combustible a nuestro auto, nosotros también necesitamos esos espacios que si los hacemos muy bien nos van a generar productividad y salud. Entonces hagámonos un favorcito, queridos seguidores y oyentes de HS Radio, asegura tu mente. Saquemos tiempo para descansar, para dormir bien, busquemos la manera de desconectarnos un rato, pasar un buen fin de semana en familia, desconectados de tantas cosas que a veces nos agobian y nos estresan. Y así de esta manera es necesario, yo he escuchado esta palabra, no sé si esté bien, esa comunicación interpersonal o intrapersonal, no sé cómo la podría denominar la doctora Adriana, de manera positiva consigo mismo, ¿verdad? Hacernos un cumplidito de vez en cuando. ¿Cómo es esto? Sí, mira que muchas veces nosotros nos sentimos mal porque dice, ay, pero nadie me dice algo bonito. No espere a que el otro le diga piropos. Usted mismo haláguese, que era lo que hablábamos al comienzo, ¿sí? Empecemos a reconocer que vernos en el espejo y decir, Adriana, tú tienes bonito, me gustan tus ojos, me gustan tus pestañas, tienes unas cejas lindas. Y no creamos que estamos locos o que eso está raro. Si usted se siente incómodo haciéndolo, es porque hay que trabajar en su relación consigo mismo. Identifica cada aspecto positivo que tienes y recuérdalo. Porque mira que cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, cuando las personas tienen ansiedad, una de las técnicas que trabajamos es esa. Cuando yo me siento ansioso porque considero que no voy a ser capaz de lograr algo, una de las formas de trabajarlo es precisamente recordando las cualidades y las capacidades que yo tengo. Entonces, si no las reconozco en ese momento, pues ¿qué voy a hacer? Centrarme en lo negativo. Entonces es necesario que hagamos autocumplidos para demostrar nuestra aprobación, nuestro reconocimiento y autoelogiarnos. Si te quedó el almuerzo rico, felicítate. Si hoy fuiste muy juicioso y cumpliste tu rutina en el gimnasio, siéntete orgulloso. Todas las noches, ese es un ejercicio que le sugiero a mis pacientes, todas las noches piensa a lo largo del día qué cosas positivas hiciste por ti, qué lograste. Si fui a terapia, me voy a felicitar porque fui a terapia. Si fui al gimnasio, me felicito porque hoy fui al gimnasio. Me felicito porque hoy hice algo que quería hacer, ¿sí? Me felicito por el resultado, me felicito por el esfuerzo que hice hoy, que a pesar de que empecé el día triste, logré cumplir con la jornada, o al menos lo intenté, ¿sí? Porque a veces esperamos allá afuera lo que es tarea de nosotros hacer. Y así como le echamos porras a los demás, es necesario hacerlo con nosotros mismos. Un ejercicio que recomiendan mucho y quizás la doctora Ariana lo ha recomendado o no sé, es mirarse al espejo. Mirarse al espejo y sonreírse, decirse palabras soy bonitas, un campeón, exactamente. Soy muy bueno en mi trabajo, soy talentoso, soy exitoso, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, así es. Bien. Así de esa manera seguimos avanzando en Asegura tu Mente y este tema que a mí me está gustando mucho definitivamente, espero que a ustedes también. El tema que hemos denominado para esta ocasión es cómo amarme, cómo consentirme, quererme. Exacto, sí. Bien, avanzamos entonces y hay otro aspecto importante, ser empático consigo mismo. Así es. Muchas veces nosotros decimos que es necesario ponernos en los zapatos de los otros, pero cuando es de nuestro lado nos damos duro, ¿sí? Entonces, lo que decimos, nos damos mucho látigo. Exactamente. Entonces es necesario
que tengamos la capacidad de reconocer las emociones de los demás. Ahorita venía de una capacitación y la señora decía que se sentía mal de sentirse mal. Ujú. Entonces nosotros a veces cuando estamos con la energía bajita, cuando estamos todo el día incómodos, deprimidos, tristes, de pronto no tuvimos el mejor día posible, nos damos palo. Pero entonces, así como, ¿qué palabras yo le diría si a una persona tiene un mal día y se acerca a mí a contármelo? Pues la animaría, le diría, oye, pero te esforzaste, lo estás intentando. Pero cuando es con nosotros mismos, a veces ese autodiálogo no es tan amoroso y compasivo, y es necesario hacerlo. Bien, ahí está pues entonces, tengámonos un poquito de empatía también consigo mismo. Bien, no temas en expresar tus emociones. A veces nos guardamos las emociones y como que seguimos como con esa tendencia que a veces viene de por allá, de abuelos, de padres que eran supremamente psicorrígidos y se guardaban todas las emociones y les costaba una sonrisita, les costaba una lágrima o les costaba un abrazo. Quizás eso es difícil. Es necesario que podamos expresar el amor, la gratitud, la alegría, el cariño, la confianza, el entusiasmo, por solo nombrar algunas, que es las que denominan emociones positivas. Pero también es necesario sacar y expresar nuestra ira, nuestro miedo, nuestra tristeza, nuestra culpa y nuestra vergüenza. No las consideremos que son negativas. Son emociones que a veces no son tan divertidas, son incómodas, pero es necesario expresarlas. ¿Por qué? Cuando nosotros reprimimos este tipo de emociones, vamos a empezar a somatizarlas o vamos a sentirnos frustrados, ¿sí? Entonces, si usted se siente mal y no quiere ir a un sitio, tiene que expresar por qué no lo quiere hacer, ¿sí? Pero no nos obliguemos a estar en lugares donde no queremos estar, y también abrámonos a expresarle a las personas cómo nos sentimos, y eso va a ayudar también a que podamos establecer límites y que las personas nos respeten y nos valoren. Eso es. Hay que aprender a expresar las emociones. Tranquilo, no se preocupe por el qué dirán, porque a veces estamos como muy pendientes a lo, pero ¿qué van a decir si me ven llorando? Exactamente. Entonces, una persona que pone por encima la aprobación es una persona que tiene que trabajar muchísimo su relación consigo misma. O estamos pendientes de pensar que nos vamos a ver muy débiles, que vamos a ser vulnerables, que por esta razón ya, mejor dicho, me van a calificar de X o Y manera. Sí, entonces recordemos que somos seres humanos y la vulnerabilidad, tener emociones divertidas y no divertidas, es parte de esa condición humana. Bueno, aquí viene una parte que a mí me gusta mucho. Yo sé que a todos nos gusta, ¿no? De vez en cuando hacernos un regalito, ¿sí? Así es. Muchas veces esperamos que sean las otras personas las que nos den un detalle, y tiene que ser en una ocasión especial. Uh-huh. Siempre existirá un motivo para que tú, así como tienes palabras, te des un detalle. Por ejemplo, si cumpliste una meta, si hiciste algo que nunca habías querido hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas llevan años pensando en ir a terapia o en empezar a hacer ejercicio o a hacer dieta? Pues dese un regalo, pero pues que el regalo no sea negativo, ¿no? Como me voy a ir a tomar cerveza o me voy a ir a comer un postre gigante, claro, sino todo dirigido a fortalecer su salud. También es necesario que cuando se dé ese regalo se trabaje en ese autodiálogo, así como le escribimos una tarjeta bonita a las personas diciendo, oye, te deseo lo mejor, te quiero. También en ese momento que se da ese obsequio puede hacerse una notica para usted, felicitándose, diciéndose cosas bonitas, o al menos verbalizando o mentalmente diciendo, mira, yo voy a comprar esto o te voy a dar este espacio, porque un obsequio no necesariamente tiene que ser algo material, sino una experiencia. Bueno, hoy voy a pagarme un masaje porque he sido muy juicioso,
me ha ido bien en mis estudios o pues tengo esa espalda súper tensionada porque he estado comprometido con cumplir esta meta y por eso lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces no solamente pensamos en que tienen que ser cosas de comer o un objeto, sino también una experiencia. Por ejemplo, si siempre ha querido tocar guitarra o batería, si no espere a que alguien sea el que le diga que se lo va a dar, sino usted. Cosas, experiencias que ayuden a ese propósito de fortalecerse y promover su desarrollo. Excelente, muy bien. Yo creo que este programa hoy, como todos, ¿no?, ha sido muy edificante y a mí personalmente me ha gustado mucho porque es trabajar en ese amor que debemos profesarnos a nosotros mismos. Y como decía en el desarrollo de este espacio la doctora Adriana, para poder dar amor, amor verdadero, amor de calidad, hay que aprender a amarnos a nosotros mismos. Sí, señor. Entonces, que este espacio sea una oportunidad de todas las recomendaciones que nosotros hicimos hoy. Empiece por una. Diga, de todo lo que siento que me hace falta fortalecer, voy a escoger esta. Y comprométase esta semana a desarrollarla. Ya cuando vaya incorporando este hábito, esta acción, escoja otra. Pero la idea es que utilice y emplee toda esta información que le estamos compartiendo y la llevemos a la acción. Porque si no, no vamos a cumplir esos propósitos. Esa consigna me gusta mucho. Reiterémosla, Adriana, porque usted siempre dice a veces al final del programa, mucha información sin acción. No tiene sentido. Entonces el tema es intención, información y acción. Empezar la tarea ya, inmediatamente ya. Haga algo. Y no importa por dónde va a empezar, pero empecemos y así de esa manera vamos a empezar a ver resultados muy positivos en nuestra vida. Mira, bueno, Pedro, y aquí a las personas que nos están acompañando, que si ustedes se dan cuenta de todo lo que hemos hablado, no requiere un esfuerzo económico. Sí, importante. Es más importantísimo de agendarnos y de empezar a hacerlo. Todo lo que estamos diciendo no incluye una inversión económica, porque a veces ocurre que dicen que trabajar en nuestra salud mental implica un costo económico. Y lo otro, si así es, porque por ejemplo ir y pagar la terapia, precisamente así como usted se esfuerza por los demás, ¿sí? Toma tiempo, dinero, energía, hágalo por usted mismo, ¿sí? Que no se sienta culpable, porque a veces ocurre mucho con las mamás, ¿sí? Que todo es para los hijos, pero hay que llenarse también de amor y afecto para que pueda darle eso a sus seres amados. Bueno, Adriana, muchísimas gracias de verdad que sí por este tiempo que nos ha dispensado el día de hoy para desarrollar este tema. Y recordémosle a nuestros oyentes en dónde pueden encontrar a Adriana Rojas con más contenidos de esta calidad. Si quieres tener mucha más información relacionada en cómo fortalecer tu amor propio, desarrollar habilidades para afrontar todos los retos que nos trae la vida, los invito a que se conecten en YouTube a Psicoinquietos, en Instagram @Psicoinquietos, en Facebook Adriana Rojas Psicóloga y en nuestros podcasts Asegura tu Mente. Adriana, mil gracias. Con muchísimo gusto, estamos atentos a sus comentarios, opiniones y propuestas de cuáles son los temas que les gustaría encontrar en los nuevos capítulos. La dirección en los contenidos, la ingeniera Andrea Costa, el ingeniero Daniel Alfonso. Yo soy Pedro Andrés Algarra en la presentación y conducción de Asegura tu Mente a través de hsradio.com. Valoramos la vida, sigan con nosotros, un abrazo. Visita hsradio.com y escucha Asegura tu Mente, disponible en podcast y en la app HSE Radio. Valoramos la vida.